Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 24 al 37, mis hermanos. Hoy estamos con el estudio número 50 y el estudio se llama Dios lo levantó de los muertos. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de Jehová, de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Bien, mis hermanos, es importante que veamos a la luz de la palabra qué hemos aprendido durante los estudios del libro de Hechos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo y cuál es el principal objetivo del libro de Hechos? Hemos hablado acerca que uno de los principales objetivos es conocer cómo era la iglesia primitiva, qué es lo que enseñaba la iglesia primitiva, cómo se llevaba a cabo la verdadera iglesia de Cristo. Pero también uno de los objetivos principales, o el más importante de todos, es dar a conocer, número uno, que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido. Eso es muy, muy importante, más que ver cómo era la iglesia principal o la iglesia primitiva, es que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido. Ese es el objetivo que debemos de llevar todos nosotros, la iglesia de Cristo. No es de que se va a componer tu relación familiar o tu relación íntima o que vas a ser rico. No. Lo principal es que Jesús de Nazaret sea exaltado porque Él es el Salvador prometido. El siguiente punto es nuevamente Jesús de Nazaret. ¿Qué era? Que era el Mesías de Jehová. Si se acuerdan, en el estudio pasado hablaban de eso, que el Mesías esperado, el Mesías de Jehová, era Jesús de Nazaret, o fue Jesús de Nazaret. Ese era el propósito en la iglesia primitiva y ese debe de ser el principal objetivo de la iglesia de Cristo. No podemos estar hablando del aborto, de las marchas y que de los homosexuales y que de esto. Es importante, eso quizás sí, pero lo más importante es hablar de Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Salvador prometido, porque por medio de él se acabaría el aborto, se acabaría la homosexualidad, se acabarían las guerras. Por medio de él acabaría todo eso
con aquellos que son salvos por medio del Mesías prometido o del Mesías de Jehová. Pero si no tienen a Cristo, pues el mundo va a seguir perdido, aunque hagamos marchas, aunque no estemos de acuerdo, aunque digamos que solo Cristo puede restaurar sus vidas. No va a haber restauración si no reconocen a Cristo como el Salvador prometido y como el Mesías de Jehová. También es otro objetivo principal decir que Jesús de Nazaret es el único mediador entre Dios y los hombres para reconciliar al mundo con Dios. Es importante decirle a la gente que el hombre, la humanidad en general, sin Cristo está perdida. Que sin Cristo es enemigo de Dios, que Dios resiste a los soberbios, que Dios no ama al pecador si no se arrepiente. Dios ama al pecador en caso de que haya un verdadero arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay reconciliación y sin Cristo menos hay eso que estoy diciendo. Así que reconocer o dar a conocer más bien que Jesús de Nazaret era el único mediador. Eso era el objetivo en la iglesia primitiva y ese es el objetivo de nosotros también. Y el último que podríamos dar como importante también o principal es que Jesús de Nazaret era la promesa cumplida del Antiguo Testamento. Si nosotros no nos respaldamos con el Antiguo Testamento, reconociendo que todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento y en Jesús de Nazaret se cumplió, entonces nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra defensa, nuestro respaldo no tendría ninguna base. Es necesario que nos respaldemos con el Antiguo Testamento para confirmar y comprobar que Jesús de Nazaret es la promesa cumplida. Por eso mucha gente que no reconoce a Jesús, cuando empieza a escuchar por medio del Antiguo Testamento, como sucedió con todos esos que fueron confrontados en el tiempo de la iglesia primitiva, muchos cayeron rendidos y reconocieron a ese Mesías prometido, a ese Mesías de Jehová. Pero como la gente no les habla de una reconciliación, no les habla de un perdón de pecados, pues la gente toma a Jesús de Nazaret únicamente como un profeta más, como un mago de Oz, como un mago que puede hacer maravillas, mas no lo reconocen como el único Salvador y restaurador de nuestra relación con Dios. Y sí, así es que cuando ya aprendemos esto, ya podemos entonces ahora sí con nuestra vida, con nuestros hechos, poder decir: Jesucristo me ha redimido, Jesucristo me ha rescatado, Jesucristo me ha perdonado, Jesucristo me ha transformado. Pero si yo no estoy siendo ejemplo con la demás gente, yo no puedo hablar de un Jesucristo verdadero. Es lo que sucedió con Pablo. Pablo estaba predicando un Jesucristo que transformaba, un Jesucristo que perdonaba, un Jesucristo que había sido prometido por Jehová, por Dios, y que ahora lo estaba saboreando, lo estaba disfrutando Pablo, al igual que los demás que tuvieron la salvación y la vida eterna. Ahora encontramos también algo que tiene mucho más peso o mucho más de peso que todas estas, y es que desde que empezó el libro de Hechos, no sé si ustedes recuerdan que fue el principal objetivo, que predicar a Jesucristo resucitado. Empezó Pedro. No sé si recuerdan a Pedro en el tiempo de Pentecostés, fue el primero que predicó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, les dijo que había sido levantado de entre los muertos, que Jesús de Nazaret era el que había sido prometido y que por medio de él iba a ser derramado el Espíritu Santo de Dios, y que así había sido. Porque recuerdan ustedes que la gente se burlaba de ellos, que decían: están borrachos, han tomado mosto, y Pedro se levanta y les dice: no, se ha cumplido
lo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y así muchas cosas que hemos ido viendo en todo este libro de Hechos, hemos visto también cómo las va respaldando el Antiguo Testamento. Y aquí en la historia o en la defensa o en la enseñanza de Pablo que está dando ahí en la sinagoga de los judíos, es que se había cumplido la promesa, que Dios había levantado de los muertos al Mesías prometido y que no era David el que estaba siendo o iba a ser resucitado, ya que David había visto corrupción. Ahora, no sé si ustedes recuerden o sepan que corrupción no está hablando de gente corrupta, sino corrupción está hablando de que el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, no se había hecho pedazos la carne y que se había terminado en esqueleto. Eso está hablando de no biocorrupción. O sea, no fue comido por los gusanos, sino fue levantado al tercer día. Más sin embargo, el mismo Pablo está hablando de que David sí vio corrupción. O sea que la tumba de David ahí está todavía y la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Está vacía. Entonces, recordando todo esto, Pedro también fue el que lo habló, el que lo dijo en el capítulo 2 del libro de Hechos, y ahora Pablo nuevamente vuelve a recalcarlo para que siempre sea exaltado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? Que nuestro Señor Jesucristo sea reconocido como el Hijo de Dios, pero también como el único que ha resucitado y ha vencido a la muerte y no volvió a morir, como en el caso de Lázaro, que resucitó pero volvió a morir. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra, Él sigue vivo, Él sigue ahí hasta la eternidad y nunca verá corrupción, y también será el encargado de juzgar tanto a vivos como a muertos. Así que Pablo es lo que estaba confirmando, la misma enseñanza de Pedro, la misma enseñanza también de Esteban. Si ustedes recuerdan, Esteban en su defensa también estaba hablando del Mesías prometido, estaba hablando de que la gente había crucificado, los judíos habían crucificado al Mesías, mas sin embargo él había vencido a la muerte y por eso lo apedrearon. Entonces nosotros cuando predicamos a Jesucristo resucitado, la gente inmediatamente reacciona de una manera diferente cuando no quieren nada de Cristo. Yo no sé si ustedes han hecho la prueba. Dile a la gente, mira, yo conozco un brujo bien bueno y te puede hacer una limpia y tu marido puede salir del alcoholismo y de la droga, y te piden la dirección, no importa cuánto cobren, no importa lo que sea, y lo pagan. Mira que conozco un grupo de autoayuda y ahí va la gente 3 días a pasar hambres y todo, y prefieren hacerlo a que cuando les dice, ¿sabes qué? Conozco uno que no cobra nada, que lo único que le tienes que entregar es tu vida, es reconocer que eres pecador, y entonces Él te puede transformar y cambiar, y también a tu familia y a todos. Sí, dime quién es, se llama Jesucristo. Ah, no, gracias. A Jesucristo no lo quieren, no lo aman. Entonces es por eso que nosotros, igual que la iglesia primitiva, debemos predicar a Jesucristo resucitado para perdón de pecados, a predicarles de que Dios levantó de los muertos a ese Mesías prometido, que Dios lo levantó y que Él es el único que puede llevarnos al verdadero arrepentimiento, perdonar verdaderamente nuestros pecados y reconocerlo que Él es el único donde su tumba está vacía. Que no es cualquier profeta, no es cualquier hombre, no es Alá, no es el profeta de los musulmanes, no es el profeta tampoco de los testigos de Jehová, sino es nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Pero bueno, continuando con nuestro mensaje o nuestro estudio del día de hoy, vamos a ver qué es lo que Pablo hizo o de qué se trató en cuestión de Pablo y el mensaje. Número 1,
desde que Pablo fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, lo único que hizo Pablo fue dar a conocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y resucitado. Quiero que quede bien claro esto, hermanos. No nada más es hablar de Jesucristo como aquel que murió en la cruz. No es hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. No es hablar de Jesucristo como el que vino en el vientre de María. No es Jesucristo el que hizo milagros. No es Jesucristo el que caminó sobre el agua y que a Pedro le dijo, camina, también puedes hacerlo. No, mis hermanos. Es el Jesús, el Cristo, el Mesías prometido que resucitó. Es importante entender eso. Tenemos que hablar de un Cristo resucitado, porque si nada más hubiéramos o habláramos únicamente de Cristo, y si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no hubiera resucitado, no sería nada ninguno de nosotros, no seríamos nada, no tendríamos ninguna ventaja en comparación de los demás si no creyéramos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es lo que hizo Pablo, es lo que hizo Pedro, es lo que hizo Esteban, es lo que hizo la iglesia prometida, hacer muchísimo hincapié en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú por qué crees que Jesucristo nos va a llevar a un lugar eterno de tranquilidad, de paz, de consuelo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor y que la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros? ¿Por qué será? Porque Cristo resucitó y venció a la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte, moriríamos nosotros, seríamos dignos de lástima, dignos de miseria, y lo único que dirían es, no, pues pobres, tienen una esperanza falsa, una esperanza de que van a vivir eternamente, y su líder, su profeta, su Mesías también nunca resucitó. Entonces, mis hermanos, es importante hablar o hacer hincapié en la resurrección, y es lo que hacían Pedro, Pablo, todos los apóstoles, todos los testigos que vieron cuando Jesucristo nuestro Señor resucitó. Así que el mensaje central es: el Mesías debía de morir, pero sobre todo que Dios lo levantó de los muertos para que no sufriera corrupción. Si tú nada más dices, es que Cristo murió por tus pecados, vas a decir, bueno, pues también mi abuelita murió, mi tío murió, mi mamá murió, todos han muerto y siguen muriendo. No, es que es importante hablar de que sí murió. ¿Y cómo, y por qué murió? Porque por medio de su muerte tenía que pagar por tus pecados. Por medio de su muerte tenía que pagar lo que tú debías y yo debía también, que era toda nuestra maldad, todo nuestro dolor, todo nuestro odio, nuestro rencor, nuestras soberbias. Todo eso fue a la cruz, sí. Y él ahí, cuando muere en la cruz, ahí es donde él carga, porque fue descargada toda la ira de Dios sobre el cuerpo de él. Pero la diferencia es que resucitó. Esa es la gran diferencia. Dios lo levantó de los muertos para que no sufriera corrupción, y ahora está sentado a la diestra del Padre. También a otro que conocemos ahí en esta historia que acabamos de leer es a Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, primero es Pablo el que está hablando, lo invitaron a que hablara ahí en la sinagoga el día de reposo, que muchos dicen que es el sábado, pero bueno, adelante con eso que dicen ellos, pero para nosotros es el día de reposo o el Shabbat. Bien, el tiempo en que Juan el Bautista habló, si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista aclaró que él no era el Mesías esperado, que él no era digno ni siquiera de desatar las sandalias del Maestro. Juan el Bautista, él predicaba el bautismo de arrepentimiento, mas no predicaba
la salvación o la vida eterna. Él sabía que tenían que arrepentirse, él sabía que la gente tenía muchos pecados, pero él no podía llamarse el Mesías porque él reconocía que no era el Mesías, sino únicamente era la voz que clamaba en el desierto. Mas sin embargo, él sí estaba preparando el camino y por eso les decía: arrepiéntanse, bautícense y vengan, porque ya el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y cuando hablaba esto Juan el Bautista, es importante que entendamos que sí va a estar el hacha, o está el hacha preparada para derribar los árboles, pero ¿saben cuáles son los árboles que va a derribar? Los árboles sin fruto. Si recuerdan a la higuera, ¿verdad? Que fue maldecida. Entonces, si tú eres un árbol que no da fruto, vas a ser cortado y lanzado al lago de fuego. Si tú eres un árbol que da fruto, debes de dar fruto al 100%. Si no, el hacha ya está puesta. Dice en Mateo 3, 10, 12: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, capítulo 10, 11 y 12. En el 11 dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos historias o dos parábolas o dos semejanzas a lo que es el verdadero hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, porque mucha gente cree que todos son hijos de Dios. El primero es que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el árbol que no da fruto? Aquel que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es el árbol que sí da fruto? Es aquel que está pegado a la vid, que la vid es Cristo. Y después dice en el 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo no sé si entiendas qué significa esto, pero cuando dice su aventador está en su mano, los que deben de aprender todo esto es que el aventador no era uno, como muchos creen que son los que con lo que soplan el aire y están haciendo que el fuego se encienda. No, el aventador era una especie de pala, mis hermanos, donde lo hacían y aventaban hacia arriba el trigo. Y todo lo que era la paja volaba hacia los lados y el trigo caía. Entonces, de esa manera está hablando aquí Juan el Bautista. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Agarraba el trigo, todo, trigo, cizaña, hierba, la avienta hacia arriba y lo único que cae abajo es el trigo. Ese trigo se recoge y todo lo demás, toda la hierba, toda la cascarita del trigo, lo que era la paja, eso lo agarraban y lo echaban al fuego. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros, si somos trigo, los hijos de Dios, vamos a caer en ese aventador que es la mano del Señor y vamos a ser puestos en un lugar aparte. Y toda la paja, lo que voló, la cizaña, lo que no es trigo, va a ser tirado o aventado al fuego. Por eso es que dice: su aventador está en su mano, limpiará su era o su espacio, recogerá su trigo en el granero. Tú eres el trigo, si eres hijo de Dios, claro, te van a llevar al granero, te va a guardar en ese lugar de reposo, en el tercer cielo, y te va a tener el Señor ahí. Y dice que la paja, aquellos que no son hijos de Dios, serán lanzados al fuego que nunca se apagará. Juan aclaró
Todo esto para que la gente se arrepintiera, para que la gente reconociera que sin Cristo no hay salvación y vida eterna. Juan también aclaró que no era el Mesías, que era indigno de desatar el calzado de los pies de aquel que venía detrás de él, y aquel que venía detrás de él es nuestro Señor Jesucristo. También, si ustedes recuerdan, todo lo que acabamos de leer anteriormente, al principio, estaba hablando de que los gobernantes de Jerusalén, aunque leían en Shabbat la ley y los profetas, no entendieron que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que les fuera revelado a todos, sino únicamente a algunos, y de esta manera condenaron a Jesús a pesar de no hallar en él ninguna causa digna de muerte. ¿Qué estoy dando a entender, mis hermanos? Que mucha gente está desechando a Jesucristo nuestro Señor, mucha gente está rechazando a nuestro Señor Jesucristo, aún llamándose religiosos, aún llamándose pastores, aún llamándose líderes de religiones, no reconocen a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como el verdadero Mesías, levantado de los muertos por Jehová de los ejércitos. Lo reconocen como todo, pero no lo reconocen como el único mediador. Así que, mis hermanos, es importante que aún a esos religiosos se les confronte o se les muestre que Jesucristo es el único mediador y que ese es el único propósito. Yo veo en debates en la televisión, lo veo mucho, que están debatiendo que si el cielo, que si el infierno, que si los muertos, que si los homosexuales van a entrar al reino, que si los pastores pueden ser homosexuales, que si las esposas de los pastores pueden ser lesbianas, que si una lesbiana puede ser pastora, y se están peleando de tantas cosas y están entrando en tantos y tantos debates, mis hermanos, en lugar de enfocarse en el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Predicar a Jesucristo nuestro Señor resucitado, el único mediador entre Dios y los hombres. De nada va a servir que hagamos todo lo demás. No, es que yo voy a entrar a un debate y les voy a ganar. Nunca le voy a ganar si Cristo no quiere que ellos abran los ojos. Entonces yo voy a predicarles la verdad del evangelio y ya dejaré que Dios haga la obra. Así que, mis hermanos, si yo predico a un Cristo crucificado, es bueno. Tengo que predicar un Cristo crucificado, pero no como una tragedia, no como ahí ya se quedó. ¿Cuánta gente trae Cristos aquí en su cuello, o colgados en su cuello, o los traen de llaveros, traen crucifijos, le llaman la Santa Cruz, otros traen una cruz invertida? De verdad, mis hermanos, hay tanta gente que adora la cruz sin darse cuenta que esa cruz, sí, es únicamente lo que sirvió como instrumento de muerte para que nuestro Señor Jesucristo, iba a decir mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fuera el que colgara en ese madero como maldito, mas sin embargo esa tragedia no se quedó ahí. Ese fue el cumplimiento de las Escrituras, el plan soberano de Dios, mas sin embargo Él ya no está ahí. Así como la cruz está vacía, la tumba también está vacía. Por eso es importante enseñarle a la gente que no adoramos la cruz, no le decimos Santa Cruz, no besamos la cruz, no creemos en un Cristo crucificado únicamente, sino creemos en un Cristo crucificado, en un Cristo que falleció, en un Cristo que fue enterrado, pero en un Cristo que al tercer día venció a la muerte. Eso es importante, mis hermanos. Y de esta manera también dar a conocer que los hombres, sin saberlo, cumplieron todas las cosas que estaban escritas de él. La gente, sin saberlo, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. También, mis hermanos, es importante hablar de la resurrección como victoria sobre la muerte, sobre la corrupción. Y es importante ver
como la resurrección de Jesucristo nuestro Señor es divina, es profetizada, es real y es verdadera. Si tú, que te dices cristiano, no crees en que Cristo resucitó, vana es tu fe. Si tú que crees que Jesucristo nuestro Señor resucitó y no ha sido transformado, también es vana tu fe. Tiene que haber una transformación en ti. O sea, no nada más es decir, sí creo que Cristo resucitó, creo que Cristo está en mí y tu vida sigue siendo igual, no ha servido de nada el tú creer eso. Bien, yo quiero dar unas citas, mis hermanos, del Antiguo Testamento que van a respaldar el Nuevo Testamento. En el Salmo 2, versículo 7, dice que nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Este punto, el Salmo 2.7 o capítulo 2 versículo 7, es muy importante porque mucha gente que está confundida creyendo que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado. Y dicen, no, es que el Mesías no es eterno, el Mesías fue engendrado, porque en el Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Esto, mis hermanos, es importante saberlo. Sí, nuestro Señor Jesucristo fue engendrado para ser todo Dios y todo hombre. Por eso es el primero en ser engendrado, pero no por eso deja de ser Dios, ni por eso deja de ser eterno. Jesucristo nuestro Señor, antes de ser engendrado en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo, Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, era eterno, fue engendrado para poder pagar por nuestros pecados. Siguiente, en Isaías 55:3, Dios le prometió a David extender sus misericordias y Dios le dice a David que por medio de su descendencia vendría uno que reinaría eternamente. Y no fue Salomón, no fueron los hijos de Salomón, sino fue nuestro Señor Jesucristo, el único que fue el que cumplió la promesa de Dios. Extendió su misericordia en la raíz de David, en la raíz de Isaí, pero el que murió y resucitó eternamente no fue David, no fue Salomón, no fue ninguno de los otros más hijos de David, solo nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple Isaías 55:3, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día. Y en el Salmo 16:10, el mismo David dice que su santo no verá corrupción, y la mayoría, incluso aquí Pablo lo está diciendo, que David no estaba hablando de él mismo, sino estaba hablando de algo futuro que es nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Pablo dice, la tumba de David aún existe, ahí está la tumba de David. Así que Jesús fue resucitado por Dios para nunca volver o nunca ver corrupción. Y Pablo lo que está utilizando todo esto, mis hermanos, y es importante que nosotros también lo tomemos en cuenta para cuando prediquemos el Evangelio, cuando le hablemos a la gente, es citar Antiguo Testamento para cómo hizo Mateo en el Evangelio según San Mateo. Yo no sé si tú lo has leído, espero que sí, que casi siempre Mateo decía, y pasó esto para que se cumpliese la escritura, y vino en un burrito para que se cumpliese la escritura, y nació de una virgen para que se cumpliese la escritura, y llegaron unos a adorar a Dios, al niño para que se cumpliese la escritura, y murió en una cruz para que se cumpliese la escritura.
todo lo que hablan de Jesucristo nuestro Señor está respaldado por el Antiguo Testamento. De esta manera, mis hermanos, nosotros tenemos un evangelio verdadero, tenemos un respaldo de peso porque vamos a la ley y al testimonio. Así que, mis hermanos, estas escrituras que nos ayudan o nos apoyan son las que establecen que Jesús es el único que venció a la muerte y a través del cual se ofrece el perdón de pecados. ¿Quién más me puede perdonar pecados si no es por medio de Jesucristo nuestro Señor? Mucha gente te dice, mira, reza 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Mira, yo tengo una corredentora que te puede salvar. No hay corredentoras, no hay redentoras, no hay intermediarios. Los santos ya están muertos, ellos no resucitaron y ellos no pueden interceder por nosotros, los que están muertos. Nosotros, los vivos, somos santos de Dios, podemos interceder, mas no tenemos el poder de salvación o de perdón de pecados. Ni un sacerdote, ni un pastor, nadie de nosotros los seres humanos podemos perdonar pecados, solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Podremos perdonar al que nos ofende? Sí, pero no podemos prometerle vida eterna. Y Dios prometió que el trono de David y sus bendiciones perdurarían para siempre, lo cual no se cumplió plenamente en ningún rey humano, en ninguna persona, ningún personaje, ni siquiera en Juan el Bautista. Todos murieron, todos se descompusieron, todos vieron corrupción. Nadie, absolutamente nadie, ha podido vencer la muerte para perdón de pecados, sino únicamente la incorruptibilidad de nuestro Señor Jesucristo al resucitar. Y así como Natán también prometió al rey David que su linaje y su reino durarían para siempre, nosotros lo vemos cumplido en el rey de la tribu de Judá, o el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que David está expresando su deseo de construir un templo. Y Dios le dice, tú no vas a construir ese templo, lo va a construir tu hijo. Y cuando vemos que Salomón construye el templo, decimos, ya se cumplió la profecía. Pero Dios estaba viendo más allá, mis hermanos, más allá de un templo literal. Por eso es que los israelitas siguen queriendo construir el templo para que Dios venga, sin darse cuenta que el templo más importante es el templo perdurable. David no estaba hablando de una casa, Dios no estaba hablando del templo de Salomón, sino la casa de David se refiere a una casa espiritual, una dinastía perdurable. Hasta el día de hoy, la casa de Dios permanece, nunca va a ser destruida. Destruyeron Jerusalén, pero no pueden destruir la iglesia o la casa perdurable de Dios. Por eso es que la descendencia de David gobernará por siempre, por una eternidad. Así que, mis hermanos, ya para ir terminando con esto, ¿qué es el pacto davídico? A lo mejor ustedes habían oído de un pacto que Dios hizo con David. ¿Qué es el pacto davídico? Porque mucha gente lo conoce de esa manera. Bien, Dios nos enseña que el pacto davídico o el pacto con David se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos lo muestra como cuando le dice, su santo no verá corrupción. Entonces, si yo estoy reconociendo a Jesucristo, nuestro Señor, como aquel que venció a la muerte, estoy reconociendo que el pacto de Dios con David se cumplió en Cristo Jesús. Ese es el pacto de davídico. Lo dice así 2 Samuel 7:10. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. O sea, todos aquellos que hemos llegado
a ser parte de ese pacto davídico, ahora nosotros estamos plantados en un lugar donde nunca más seremos removidos. Por eso es importante reconocer que la salvación no se pierde. Porque si decimos, ay, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y mañana, ay, es que perdí la salvación, entonces el pacto que Dios hizo con David no tendría ninguna validez. Así es, mis hermanos. Entonces, el hijo de David construiría ese templo. Dice en 2 de Samuel 7, 12, 16, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, no está hablando del templo de Salomón, está hablando de una casa muy, muy diferente, una casa celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo iré a prepararlas. O sea, está hablando de una casa permanente, una casa celestial, un trono estable eternamente. Así que, mis hermanos, si nosotros entendemos esto, nosotros ahora sí podemos decir que predicamos un Cristo que Dios levantó de los muertos, un Cristo que venció a la muerte, un Cristo que avergonzó a todos aquellos de los cuales se burlaron de él. Así que como conclusión es esto, mis hermanos: el propósito principal es predicar a Jesucristo como el único mediador. No hay otro mediador, no hay corredentoras, no hay intermediarias, no hay intermediarios. Yo no le pido ni a San Judas, ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni a nadie más, sino únicamente a Cristo Jesús, para que sea el intercesor entre Dios y los hombres. También lo reconozco a Jesucristo nuestro Señor como el único que puede reconciliar a la humanidad con nuestro Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. No hay otro Dios, mis hermanos. Y también, lo más importante, lo vuelvo a repetir, reconocerlo, proclamarlo, hablarlo, creerlo, confiar en que es el único que resucitó, el único que venció a la muerte. ¿Crees en ese Cristo? ¿Le has entregado tu vida a ese Cristo? ¿Verdaderamente estás convencido y convertido de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida? Que Jesucristo nuestro Señor es el único que puede transformar tu vida, que Jesucristo nuestro Señor es el único que resucitó y que nadie más, todos los demás profetas, maestros, líderes, etcétera, están muertos. Todos vieron corrupción. Únicamente nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra, es el único intermediario, porque Él ha resucitado. Vamos a orar, mis hermanos.